mí por Dios quiere estar. Serán 9 semanas de esta misión virtual, con gestos, talleres y charlas y trabajo grupal. Esa es la 6ª misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Buenas tardes, hermanas y hermanos, paz y bien. Hoy tenemos una nueva entrega de esta misión nacional OFS, Laudato Si 2020, y como todo está conectado, no podía faltar uno de los temas más importantes que vamos a tratar en esta misión. Si bien todos han sido abordados desde la seriedad de quienes trabajan en primera línea, por así decirlo, de cada una de estas situaciones que hemos mostrado, hoy tenemos la presencia de alguien que hace muchos años está trabajando en la primera línea de uno de los flagelos más angustiantes y más desesperantes que está viviendo nuestra madre tierra. Y con ella, el grito de los más pobres. Se trata del extractivismo. Y voy a presentarles a quien está ahora con nosotros. Tenemos el placer de tener aquí con nosotros a la señora Rosa Araos de Machado, y la voy a presentar con sus propias palabras. Me parece que así debe ser, ¿no? Rosa está casada con un mismo marido, dice, desde hace 51 años. Con él aprendieron la aventura de ser mamá y papá de 5 hijos varones y 2 mujeres. Y viven la maravillosa experiencia de ser abuelas de 18 nietos entre varones y mujeres. Con Lacho, su marido, a comienzos de los años 80, conformaron un grupo cristiano de cristianos inquietos que formaron una ONG, Bienaventurados los Pobres, que todavía funciona. También con él, y desde Bienaventurados los Pobres, y luego desde la propia familia, animaron la formación de comunidades eclesiales de base, que siguen su caminar pese a que el obispo las prohibió entre los años 2008 y 2009 en la diócesis de Catamarca. Por ser parte de las comunidades eclesiales de base y de Bienaventurados los Pobres, integra la red latinoamericana caribeña Iglesias y Minería, organización ecuménica en defensa de los territorios y comunidades afectadas por la minería transnacional. Con ustedes, la señora Rosa Araos de Machado. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miriam? Un gusto grande de estar muy agradecida por la invitación, especialmente en ti, Miriam, y en vos, a toda la familia franciscana. Muchas gracias, porque el solo nombre de franciscana me suscita sentimientos de mucha gratitud y de comunión espiritual. Además de agradecida, me siento interpelada por esta oportunidad que me brindan de participar en esta 6ª misión nacional de la familia franciscana, interpelada especialmente por el llamado a escuchar el clamor de la Madre Tierra y el clamor de las y los pobres. Tengo la certeza de que el Espíritu de Jesús resucitado, que suscita y acompaña toda obra buena, nos permitirá hoy comprender hasta qué punto estos clamores
el clamor de las y los pobres, el clamor de la Madre Tierra, son un solo clamor. Que esta certeza, que no dudo es compartida por quienes están participando en este espacio, fortalezca en nosotras, en nosotros, la espiritualidad franciscana que nos anima. Así podremos no solo escuchar este clamor en toda su potencia, sino también progresar en nuestros compromisos personales y colectivos de colaborar en las acciones necesarias para dar respuesta adecuada de manera urgente y efectiva. Me han pedido que me refiera al concepto de extractivismo, a la práctica de la megaminería a cielo abierto y los problemas que ocasiona. Es un tema muy extenso, muy actual, como ya decías, Miriam, apremiante, del que podríamos estar hablando sin exagerar un día entero y todavía nos quedarían aspectos sin considerar. Sin embargo, antes de tratar de abordarlo, debo reconocer y compartir con quienes me están escuchando desde dónde estoy hablando, cuál es mi lugar de pertenencia o lugares de pertenencia. Agradezco a Miriam que ya ha nombrado ese nudo de relaciones del que formamos parte todos los seres humanos por el solo hecho de ser humano, la condición que nos caracteriza. En ese nudo de relaciones, de familia, de Catamarca, de BP, de comunidades eclesiales de base, de iglesia y minería, fui aprendiendo, fui escuchando, fui aportando también, y mucho de lo que diga será saber compartido, saber colectivo, saberes que se van generando en las rondas de reflexiones, en las acciones de cortes de ruta, de intervenciones callejeras, de mil formas que hemos tenido para manifestar nuestro desacuerdo con la megaminería. Y bueno, otra referencia que me parece ineludible considerar en este momento es el contexto que nos toca vivir como humanidad. Contexto de pandemia que nos obliga a modificar drásticamente nuestras cotidianidades. Pandemia que se ha constituido en el tema obligado y omnipresente de toda clase y niveles de comunicación humana. No hay noticiero radial o televisivo, no hay diario, periódico, digital o impreso que no se refieran a la pandemia del COVID-19. No hay día ni momentos del día el que no se actualicen los datos de la cantidad de personas contagiadas o las prevenciones de distanciamiento social y aseo personal que debemos seguir para evitar los contagios. Hasta las polémicas que tienen lugar en nuestro país en torno a la cuarentena. Lo triste del caso es que no estamos discutiendo las causas profundas que dieron origen a la pandemia, ni se hable de las drásticas e injustas desigualdades que la pandemia está desnudando. Fíjense, por todos los medios posibles se nos indica la necesidad de lavarnos las manos a cada rato y sin ningún pudor se oculta que el 15% de la población argentina no tiene acceso al agua potable, que el 40% vive sin cloacas y que más de la mitad de la población subsiste en condiciones estructurales de pobreza. Se oculta e invisibiliza la realidad de vida de muchas personas que padecen las mismas situaciones que la comunidad Huarpes, que nos mostraban el primer día de esta misión en el corazón de los Huarpes, con la hermana y el odontólogo de la Fundación Corazón de Jesús, que todos recordamos. Lo mismo ocurre con el tema de las causas del coronavirus. A lo sumo se nos dice que se trata de una enfermedad zoonótica. Pero, ¿qué dice esta palabra técnica a las comunidades que viven en los interiores profundos de nuestros interiores? ¿Quién explica que el coronavirus
ha mutado de ser un parásito inofensivo en el cuerpo de otros animales para convertirse en virus letal en el cuerpo de los seres humanos? ¿Quién reconoce que el coronavirus, al igual que el dengue, el ébola y las varias gripes asiáticas, son producidas por las fábricas de producción de carne para consumo humano, en combo trágico con la depredación de los montes y de los bosques? ¿Quién relaciona esta grave crisis sanitarias con las crisis hídricas, energética, alimentaria, climática, que amenaza seriamente la continuidad de la vida para la especie humana en nuestro planeta? ¿Hasta qué punto hemos logrado socializar, difundir e interiorizar en nuestros espacios de fe y de misión la Laudato Si y su urgente llamado a escuchar a nuestra Madre Tierra, que clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable de los bienes que Dios ha puesto en ella? ¿Y qué decir del informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que fuera publicado en 1972, hace 48 años, casi medio siglo? La comunidad científica mundial, luego de la primera crisis del petróleo, advertía que era imposible crecer indefinidamente en un sistema de vida que es finito, que los llamados recursos se agotan y no se pueden regenerar al ritmo de extracción que se estaba imponiendo, que los procesos de industrialización y urbanización estaban colapsando la capacidad de regeneración de la vida en nuestra casa común. Lejos, muy lejos de detener un sistema hegemónico de producción, de consumo y de relacionamiento que es capitalista, colonial y patriarcal, los poderes decisorios de este sistema mundo han procedido a acelerar y profundizar el uso de mecanismos tecnológicos de la más variada gama, desde la comunicación virtual hasta la biotecnología y la manipulación genética, pasando por todas las ingenierías de captación de ganancias, financiarización de la economía y globalización del sistema como posibilidad única de vida y de relacionamiento. Con esto, queridas hermanas y hermanos, estamos entrando al corazón mismo del extractivismo. Desde este contexto de pandemia y desde los colectivos de los que hago parte, sentimos que el extractivismo es una guerra contra la madre tierra y contra las poblaciones consideradas inferiores, declaradas insignificantes. Sentimos que es guerra porque responde a intereses perversos de una mezquindad absoluta y porque impone un sistema de violencia tal que a su paso genera destrucción y muerte. Como venimos aludiendo, el extractivismo es modus operandi del capitalismo. Es su versión más completa de expropiación de territorios y de explotación de la naturaleza de la madre tierra, con el fin de extraer bienes de consumo, mal llamados recursos naturales, que son exportados a los centros industrializados del mundo, aquellos centros de poder hegemónico que en décadas pasadas mencionábamos como primer mundo. Entre las diversas actividades extractivas se destaca la minería, que llamamos megaminería, y la explotación hidrocarburífera como las actividades emblemáticamente destructivas. En este punto, tal vez sea necesario agregar una precisión en la significación de las palabras. ¿Cómo no? Buenísimo. Sí, está muy bueno eso. Porque abundan estos discursos, Miriam, abundan los discursos que tratan a las actividades como productivas. Dicen que producen,
que producen petróleo, que producen gas, que producen oro, que producen litio, cobre, no producen nada. Eso son bienes comunes que la madre tierra tiene en su seno. Lo que hacen es extraerlo, no lo producen, son extractivas porque lo extraen, a eso se dedican, a extraer, a arrancar, exprimir, explotar. Y tampoco son industrias, y si lo son, se debiera modificar en el diccionario el significado de la palabra, porque dice que industria es una actividad económica y técnica que consiste en transformar materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer necesidades del hombre. Claro. Y como vamos a tratar de ver, según nuestro punto de vista, la transformación que se hace de estas materias primas extraídas no devienen en productos adecuados para satisfacer ni necesidades humanas, al menos los productos destinados de uso de toda la comunidad humana. Sirve para algunos. ¿Mm? Tal cual. Bueno, hecha esta aclaración, vale decir también que el extractivismo como palabra es relativamente nueva, se ha ido acuñando a lo largo de las últimas décadas, posiblemente hacia los 90, a medida que se fueron comprendiendo los procesos y los escenarios geopolíticos que nos tocaba vivir en pleno auge del capitalismo, llamado neoliberal, bajo el imperio ya de la globalización. Es la época en que los estados de la región, varios de ellos recién salidos de los horrores de las dictaduras militares, para responder a los gravámenes de la famosa deuda externa, orientan sus políticas a la captación de inversiones extranjeras, cuando las operadoras principales del sistema mundo de ese momento eran las empresas multinacionales o transnacionales. Así las cosas, y con el pretexto de conseguir dólares como la única solución posible para salir de la pobreza, se opera una ingeniería jurídica legal que hizo posible la enajenación de los bienes comunes de nuestros pueblos. Y cuando decimos enajenación, estamos diciendo entrega, estamos diciendo que los estados otorgan a las transnacionales el permiso para el saqueo y la contaminación. Tal cual. Tal cual. No, a entrar es un permiso absoluto para una actividad pirata, diría, en realidad, totalmente, ¿no? Totalmente. Es pirata la megaminería. Totalmente, totalmente. Fíjense que como esto no es cuestión de entrar, porque sería muy denso hablar de los sistemas jurídicos, de las exenciones tributarias que han marcado, pero sí vale la pena más o menos informarnos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional intervinieron. Una parte de la deuda externa es esa, ¿no? Porque financiaron a los estados nacionales de América Latina, primero a Chile y después a varios en los que está nuestro país, para que tengamos códigos mineros y leyes perniciosas que permitían grandes ganancias para las empresas transnacionales. Ahí es cuando el extractivismo se profundiza, se hace más violento, más agresivo, llega a lugares menos accesibles y profundiza su capacidad depredadora. Podríamos pasar un ejemplo y de paso matizar un poco, pasando un documental que hicimos desde BP en el año 2017 más o menos, o antes. Por favor, Pablo, El peso del oro. Qué buen documental, es uno de mis preferidos por cómo explica qué es lo que produce la megaminería a cielo abierto en las comunidades y en nuestra hermana madre tierra. Ahí ya está apareciendo.
Hola, me llamo Isadora, pero me dicen Isa y vivo en Catamarca, una provincia de Argentina. Quería contarles lo que aprendí sobre esta pulsera de oro que pesa solamente 10 gramos y se puede conseguir en una joyería. La joyería se la compra a un distribuidor, el distribuidor se la compra a un importador y el importador a su vez se la compra a una fábrica de Europa o Asia. ¿De dónde salió el oro para que la puedan fabricar? El oro que utilizaron para fabricar esta pulsera es producto de la minería y probablemente estos 10 gramos hayan sido extraídos de la cordillera de los Andes, porque de nuestras montañas de América del Sur se extrae gran parte del oro que se consume en todo el mundo. Y nosotros, quienes vivimos en esta tierra, utilizamos menos del 1% de todo ese oro. ¿Qué es la minería? La minería es el proceso por el cual se extraen o sacan de la tierra los minerales, como los metales, por ejemplo, el oro de la pulsera. ¿Qué pasos utilizaron las mineras para sacar el oro necesario para la pulsera? Ya no usan las mismas formas o métodos que se utilizaban hace mucho tiempo. Esto es porque las empresas terminaron las montañas en donde los metales estaban juntos en un solo bloque de roca, o sea, ya no están concentrados en un solo lugar, sino que ahora están dispersos entre los minerales que forman las rocas de las montañas. Hoy se explotan 2.000 kilos de montaña para extraer 1 gramo de oro. Es lo mismo que desarmar 2 autos para utilizar una sola tuerca. ¿Y qué pasó al no encontrar tantos metales como antes en las montañas? Dejamos de usarlos, usamos menos, ¿reutilizamos el que ya se sacó? No. Las empresas inventaron una nueva forma de sacarlo y la llamaron megaminería metalífera a cielo abierto. ¿Qué es esto de la megaminería metalífera a cielo abierto? Tal como nos dice su nombre, la megaminería es grande, muy grande. Para que la megaminería sea posible, se necesitan grandes extensiones de tierra, generalmente en zona de montañas, en donde están los glaciares, que son la principal fuente de agua para el consumo de las personas. Una empresa megaminera ocupa 10 millones de metros cuadrados, que es lo mismo que necesitamos para construir 2.500 canchas de fútbol o 35.000 viviendas. Para que todo esto sea posible, las megamineras destruyen y desmontan todo lo que hay en el lugar. Destruyen los glaciares, árboles que tardaron cientos de años en crecer son arrancados, los animales abandonan su hábitat natural y muchas veces corren peligro de extinción. Son alterados los cauces de los ríos y comunidades originarias y campesinas son expulsadas y junto a ellas su cultura ancestral. Una vez despejado el terreno, las empresas mineras necesitan sacar la roca para extraerla y conseguir los metales. Explotan 20.000 kilos de montaña para obtener los 10 gramos de oro que pesa la pulsera. Por día explotan 3 millones de kilogramos de montaña, lo mismo que pesan 600 camiones. ¿Cómo es el proceso de extracción? Las mineras realizan un promedio de 9 grandes explosiones diarias para obtener los metales. Lo hacen durante los 365 días del año. Y esto suma 3.285 explosiones en un año. Para hacerlo, utilizan 70.000 kilogramos de explosivos, lo mismo que pesan casi 70 autos. Estas explosiones provocan que se eleven y desparramen en el aire gases y polvos muy tóxicos que producen graves enfermedades respiratorias en las poblaciones cercanas a la mina. Los gases nitrosos forman una especie de nube y provocan lo que conocemos como lluvia ácida. Así, mediante explosiones, es como se hacen los open pit, o sea, los agujeros o tajos abiertos. Estos huecos miden 2 kilómetros de ancho y 800 metros de profundidad, y equivale aproximadamente a 1,5 millones de piscinas olímpicas. Hasta acá, las empresas mineras destruyeron todo lo que había, explotaron la montaña e hicieron un enorme hueco.
¿Qué hacen con la roca que queda de esas explosiones? La roca que queda es transportada por enormes camiones hasta cintas que la trasladan a estaciones de molienda, que son enormes rodillos que trituran la roca. Para que todo esto sea posible, por día se necesita la misma cantidad de combustible que utilizaría un auto para dar 15 vueltas al mundo, la misma energía eléctrica que utilizarían 2 millones de personas en sus casas y millones de litros de agua. ¿Qué tipo de agua utilizan? Las empresas mineras utilizan agua de un alto grado de pureza para que los procesos de separación sean más eficientes. El agua superficial no les alcanza, por lo que generalmente colocan bombas que chupan el agua de las reservas subterráneas. Utilizan por día 100 millones de litros de agua, lo que podrían tomar 50 millones de personas. Para separar el oro de los demás minerales, las empresas mineras generalmente utilizan el método de lixiviación, que consiste en aplicar cianuro. El cianuro, aparte de ser muy tóxico, funciona como un imán para las partículas de oro dispersas entre las piedras. Otras mineras, en cambio, utilizan el método de flotación. Mediante químicos, generan burbujas que separan los minerales. En ambos casos, tanto en la lixiviación como en la flotación, se usan químicos nocivos para la salud, que van a parar a diques de cola. Los llamados diques de cola son reservorios de millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barro con cianuro, arsénico, plomo y demás metales pesados que filtran el subsuelo, afectando ríos y arroyos. Una vez terminadas las explotaciones, estos diques de cola quedan abandonados como bombas de tiempo para nosotros y las generaciones futuras. Estos diques de cola son 3 veces más grandes que las ciudades cercanas a ellos. Una vez terminado el proceso, se obtiene un barro enriquecido en oro y otros metales muy costosos, que son transportados por cientos de kilómetros por medio de unos caños llamados mineraloductos, que atraviesan arroyos, ríos y poblaciones, hasta trenes, que a su vez llevan la carga a barcos. Estos barcos saldrán del país llevando nuestras montañas trituradas a los países que luego fabricarán la pulsera. Cuando yo nací, también comenzó a existir la megaminería en Argentina, y justamente fue en Catamarca, mi provincia. Todos decían que la empresa iba a traer riqueza y trabajo para las personas. Hoy, 16 años después, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres y con mayor cantidad de personas sin trabajo del país. Las únicas enriquecidas son las empresas. A mis padres, amigos, vecinos y a mí nos persiguen simplemente porque protegemos la vida, nuestra vida. El Estado y la justicia solo protegen a las empresas. Esta balanza solo pesa 10 gramos de oro de la pulsera, pero no puede pesar millones de litros de agua, hectáreas de bosques nativos, flora, fauna, paisajes, aire puro, glaciares y ríos, las comunidades y sus culturas. Esta balanza no pesa. Los medios ocultan y los manuales no enseñan todo lo que se destruye. Por eso estamos comprometidos en construir un mundo más parecido al que queremos y necesitamos para la vida, nuestra vida. Bueno, ¿cómo no conmoverse con el relato de Isa, de lo que cuenta que están viviendo muchos catamarqueños y catamarqueñas, muchos, más de los que nos imaginamos, y este es solamente uno de los espacios geográficos de nuestra querida República Argentina donde se vive este flagelo, ¿no, Rosa? Exactamente, Miriam. Mira, realmente me conmueve un montón porque, bueno, con Isa
era nuestra niñita en los cortes de ruta, en las caminadas, en las actividades donde tratábamos de compartir estos saberes, todo esto que fuimos aprendiendo, porque sin duda no lo sabíamos. Y bueno, fue en el año 2013 que se realiza ese video, justamente figura ahí Santiago Machado Arauz, es uno de nuestros hijos, el que arma el guión, tomando datos del el informe de impacto ambiental de la empresa. Claro. Fíjate, nada que no diga la empresa que iba a hacer, eso lo hizo tranquilamente, y el gobierno le dio permiso para hacerlo. Es más, la empresa empieza a explotar nuestros sellos en el año 97, y el informe de impacto ambiental lo presenta recién en el 98. Mientras tanto estábamos sin saber de qué se trataba esto. Y decían que tenían licencia social, pero ¿qué licencia social? Una perversidad y un cinismo que no tiene nombre. Pero bueno, como decimos, queridas, queridos, este no es el único extractivismo que opera en nuestra América y que acrecienta día a día la brecha entre ricos, extremadamente ricos, a costa de pobres, extremadamente pobres. Le suena esa frase, ¿no? Ya Puebla lo decía. Puebla lo decía, que dolía en el alma esta brecha que se iba conformando. Y con el pretexto de terminar con la pobreza, de traer el progreso, de sacar a nuestras poblaciones de la miseria, del lugar donde estaban, se instalaron. Y bueno, también son explotaciones extractivas las hidrocarburíferas, una de las principales responsables del calentamiento global y del cambio climático. Y actúan con la misma lógica. Fíjense, cuando se agotan las reservas de petróleo, en vez de ver cómo modificar, inventan otra manera. Ahora es el fracking. Vaca muerta, toda nuestra Patagonia, parte de Cuyo, Mendoza, afectadísimos con este espada de Damocles arriba de las comunidades, con este fracking o fractura hidráulica, que es más destrucción del sistema para seguir sacando de cualquier manera el petróleo, digo, y el gas, ¿no? Los agronegocios también son extractivismo. Los monocultivos de soja, de palma, de pinos o de eucaliptus para la empresa celulosa, conllevan el uso indiscriminado de veneno, de agrotóxicos, eufemísticamente llamados plaguicidas, herbicidas, pesticidas, fertilizantes, y el actor estrella, el glifosato, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un cancerígeno. Se ha incrementado el uso del agrotóxico en Argentina de manera exponencial. Se empezaba usando hace 20 años 3 litros de glifosato por hectárea de cultivo. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por cada hectárea. Ahora, yo lo que pregunto es esto. Si hay una medida, hay una medida que sea posible, o sea, por ejemplo, decís 3 litros de glifosato, donde está comprobado que, digamos, no es absolutamente sustentable, pero mínimamente no produce daño en los cultivos, daño en la vida humana. ¿Cuál es la razón de ese incremento salvaje que no tiene ninguna finalidad en sí misma, sino lastimar y destruir a nuestra hermana Madre Tierra y a sus habitantes? Todo eso ocultan, todo eso ocultan. Y lo que ponen es los dólares que ingresan, las inversiones extranjeras
¿Que a quién sirven? ¿A quién benefician? Al gran capital, que no está tanto acá. Acá vamos a ver algunos funcionarios, los que reciben las coimas, los que son comprados, los que se convierten en otra mercancía más, algunos de la academia, en fin. Vamos a ver que enriquecen monetariamente. Sí, Pero las poblaciones cada vez más pobres y sin posibilidades de salir, porque ya la tierra, la madre tierra, no puede regenerarse. Fíjense, en la pampa húmeda ya es necesario poner fertilizante, ya es necesario agregarle claro. fósforo, agregarle minerales que les han extraído con el uso de las semillas genéticamente modificadas, ¿no? Con todo lo que Ese es eso el tema. Claro. que todo lo que implica, ¿no? Y bueno, los agrotóxicos están a la orden del día. Fíjense que en todo este tema de la pandemia se han disminuido, acá, por ejemplo, las organizaciones de la economía social que ferian o salen a feriar sus mercancías, los productos que ellos mismos cosechan o elaboran porque son artesanas, artesanos, están prohibidos. Y eso que tienen la plaza, lugares abiertos, no, cuando vamos a fase 1 no pueden. Pero fumigar los campos con glifosato, seguir con la minería, no se para. Son de las actividades esenciales, así declaradas por nuestros mandantes. Sí, es verdad. Fíjense ustedes, habrán sabido que Catamarca estaba prácticamente sin COVID. Hace poco que hay contagio. Es cierto. Y el primer contagio lo trae justamente una persona que conduce un camión en la explotación minera del Salar del Hombre Muerto, en límite con Salta, donde están sacando litio ahora, con el pretexto de que viene la onda verde, la economía, los fósiles, el cambio energético, la transición energética, estamos pasando a energía limpia, renovable y demás. Y no es verdad, tampoco es una gran falacia, una mentira de todo punto de vista. En el Salar del Hombre Muerto están sacando litio en comunidades, así como vimos, como nos contó este amigo nuestro que estuvo el primer día, que le decía en el corazón de los Huarpes, como nos contó Sí, de Miguel Ángel. Miguel Ángel y la hermana, no me recuerdo el Joana, nombre. la hermana Bueno, Joana Soria, de la San hermana, Juan. ella nos comentaba, y él también, de la pobreza extrema, de no tener agua en los Huarpes. En el Salar del Hombre Muerto, la minera de litio lleva secando ya un río y tiene el permiso del gobierno provincial para desviar otro río, el río Los Patos, para seguir teniendo agua para sacar el litio. Y eso se va a ir al primer mundo y van a ser las grandes baterías para mover los autos a batería. Para eso va a servir. Claro. Bueno, entonces, estamos con que el extractivismo está haciendo todo eso, la cría de animales, ya lo vimos, el COVID se produce justamente en los hacinamientos de cerdos, de pollos, de vacunos, en el uso impresionante de antibióticos, que luego todo eso vuelve al cuerpo humano, ¿no? Todo eso es salud pública afectada, ¿no? Claro. Miren que ahora está de moda o está como el nuevo Salvador o la nueva Salvadora son las granjas porcinas chinas, ¿no? Fíjense, en China, justamente para parar un poco el contagio, han quemado, han destruido, han sacrificado miles de cerdos, miles de chanchos, no tengo la verdad. Es verdad, lo leí Bueno, nosotros. y entonces, ¿qué hacen? ¿Buscan otra manera de alimentarse? No, vienen a países como el nuestro, que tienen el gobierno facilista toda esta posibilidad, vienen aquí, acá van a criar los chanchos, acá va a quedar la contaminación.
el agua que consuma va a disminuirse de los caudales que tiene nuestro pueblo. La energía eléctrica que consume va a perjudicar el calentamiento global en nuestros territorios. La pobreza y la contaminación, las enfermedades que provocan, nuevas zoonosis que provoque, va a ser acá. Ellos van a tener la carne allá. Entonces, nos estamos dando cuenta que otra de las características propias del extractivismo es su condición energívora. Es decir, consume energía a más no poder. Energía a más no poder. Energívoras. Y también la otra condición es la movilidad, el transporte, las grandes distancias. Entonces, la potencia china, emergente capitalista, va a criar acá los cerdos, los van a llevar a sus lugares, ya los van a consumir, y todos los pasivos ambientales, como decían, van a quedar acá. Entonces, es importante que podamos ver, con esto que vos estás explicando, que el origen del extractivismo es el mismo que el de un montón de otros flagelos que tienen que ver con lo que decía el Papa en el video de la oración del mes de septiembre. Esto de tomar al planeta Tierra, nuestra hermana madre Tierra, como una naranja que hay que exprimir. Entonces, en función de esa forma de ver a nuestra hermana madre Tierra, estamos actuando en consecuencia. Ya lo creo. ¿Sí? Porque de alguna manera toda esta red de manipulación del ambiente, del medio ambiente, de la tierra, de la fauna, de la flora, de la vida de las personas, es también una modalidad de gestión que está instalada en nuestros países latinoamericanos. Creo que en África pasa lo mismo, ¿no es cierto? En Asia, hay una situación particular también. Sí. Justamente la desertificación de Asia es causa del extractivismo, sí, ha sido provocada. Ya tienen el monocultivo de la palma de aceite sobre todo, ¿no? Pero el oro y bueno, y el oro que sirve para procesos financieros, ¿no? Para ir a las bóvedas de los bancos, por favor. Es una cosa impresionante, pero además de todo esto, el extractivismo necesita mega empresas, ¿no? Tanto para hacer la infraestructura de transporte, las vías carreteras de transporte de tierra, de aire, de agua, están interviniendo el río Paraná para que puedan entrar buques de gran calado. El plan IRSA de infraestructura para el desarrollo y la interconectividad en América del Sur, se trata de eso, ¿no? De generar los medios de comunicación, como decía Eduardo Galeano, para que sangren las venas de nuestra América Latina. Las venas abiertas de nuestra América Latina puedan sangrar y drenar riqueza al primer mundo, ¿no? Y además de estos medios de los transportes y de lo que eso implica en depredación de la madre tierra, están los megas proyectos energéticos, ¿no? De producción de energía eléctrica, sea con presas de agua, o sea, la manera de extraer energía térmica, eléctrica o nuclear, y que intervienen los ríos, como la famosa presa de Yacyretá, que ha provocado tantos daños y que sigue siendo una amenaza permanente, ¿no? Porque esas presas nunca están seguras en su corazón. Bueno, entonces, un poco redondeando esto, hemos visto o estamos viendo la gravedad y la profundidad que implica la actividad extractiva en términos de explotación de madre tierra, de pueblos y en esa lógica extractivista colonial
y patriarcal de dominación. Esto implica la exportación neta de riquezas que alimentan los sistemas financieros globalizados y producen en las periferias explotadas verdaderos enclaves. Son de propiedad extranjera mientras perdura el drenaje de riqueza, pero luego son desechados, territorios literalmente abandonados como desiertos donde la vida ya no es posible. Esto a nivel físico y geográfico. Pero desde la espiritualidad franciscana y siguiendo el llamado del Papa en Laudato Si, nos corresponde también aludir al nivel social, político, cultural, religioso, a nivel de la generación de subjetividades que son afines al gran capital. Voy a volver a nuestra experiencia comunitaria y les voy a comentar que a medida que pasa el tiempo, los territorios convertidos en enclaves, como los nuestros, son también escenarios donde se orquestan las más variadas y complejas tramas de relacionamiento social. Simplificando, podemos decir que descubrimos la hipocresía, el cinismo y la falacia encarnadas en las clases dirigentes, en los políticos y las personas, las mujeres y varones, de la clase política de la más variada gama de colorido partidario, sentados en los diversos sillones de gobernantes, legisladores, jueces, funcionarios, empresarios de medios de comunicación masiva o del sector de los llamados proveedores de recursos y de servicios, planas jerárquicas de algunas universidades, con profesionales de alto rango académico enrolados en el lugar de la ciencia servil y mercantilizada. Ellas constituyen el núcleo duro de alianza lacaya con las empresas transnacionales. Que no hay otra forma de explicarlo, sino. No hay otra forma de explicarlo. Si no es así. Vienen con la propaganda. Si las poblaciones no lo quieren, ¿quién autoriza? O sea, es 2 más 2, 4. No hay mucha vuelta que darle a esta situación. Claro. Y fíjate que generan una brecha social. Hay casos, tenemos casos terribles de familias quebradas, divididas, unas a favor y otras en contra de la megaminería. Claro, esto es algo también muy fuerte que provoca este tipo de prácticas, ¿no? Porque ante la necesidad que, como decía recién Isa, no dejó de existir, sino todo lo contrario, se hizo más profunda, está la necesidad de la población de decir, estamos necesitando esto, necesitamos trabajo, necesitamos comer, necesitamos sostener a nuestras familias. Entonces, a cambio de regalos baratos, te pintamos la escuela, te hacemos una ruta, digamos, con ciertos regalitos, tipo espejitos que usaban los anteriores colonizaciones de nuestro continente, es como, de alguna manera, compran y ahí es donde se genera esta división, entre los que a lo mejor están viendo el daño como algo irreparable y no lo quieren, y otros que aunque ven el daño, están en la necesidad extrema de tener que adherir para poder vivir, ¿no? Y ahí es donde se producen estos cismas dentro de lo que decís vos, lamentablemente quizás las mismas familias. O sea, no solamente es un problema, si querés, ecológico, ambiental y de daño físico al ser humano, sino también que está destruyendo nuestras comunidades y lo más sagrado que tenemos, que son las familias. Ya lo creo. Fíjate, Miriam, querida, que nosotros desde BP, Bienaventurados los Pobres, hemos conformado una red que se llamó la Red Sombra de seguimiento a Glencore,
la empresa minera que en ese momento era dueña de la lumbrera, acá en el año 2013, y hemos hecho el seguimiento con organizaciones de Colombia, de Perú, de Bolivia, y también acá de Argentina, por cierto, ¿no? Y sacamos en limpio toda una serie de lo que llamamos la forma de corporación, ¿no? La actitud corporativa, donde las empresas cooptan a los gobiernos, los compran a quienes están a cargo de los niveles decisorios en los países y van justamente a las comunidades alejadas, ¿no? Fíjate vos que actualmente en el Salar del Hombre Muerto hay comunidades indígenas, hay caciques que están a favor de la minería, pero no porque no noten o porque no tengan o que hayan perdido su lazo de relación con la madre tierra, sino porque es la única posibilidad que tienen a veces de hacerse curar, de ser trasladado desde los interiores que nombraba antes para llegar a un hospital, ¿no? Son los que te están dando a la escuela, al club, a la iglesia, a las parroquias. Los párrocos no tienen otro centro de... ¿Cuál? Extorsión. Es una extorsión que tiene de rehenes, porque los tienen de rehenes, a los más pobres. Es una extorsión macabra, perversa. Totalmente. Ahora, en otra de las comunidades, ya en el departamento de Tinogasta, junto también desde BP, estamos acompañando junto a comunidades, a organizaciones de Colombia, de Brasil, de Perú, y acá en el Bolsón de Fiambalá, le llamamos al oeste, en el departamento de Tinogasta, a comunidades, ahora están con el tema del litio, ¿no? Hay una empresa, la Libis, que quiere sacar litio de lagunas altoandinas que son sitios Ramsar. Como es sitio Ramsar también en San Juan, donde explotaron... Que ahora es desierto, tal cual nos contaba el otro día Joana. Los sitios Ramsar tienen que ser intocables. Intocables, pero sin embargo... Intocables. Bueno, y sin embargo, eso no cuenta. Y ahora la empresa que está en fase de exploración, en el caso de Fiambalá, está regalando, está tratando de comprar voluntades, y si no, las persiguen. Porque eso ocurre, ¿no es cierto? La persecución, el dejarlo sin empleo, el armarle causas judiciales, se trata de terroristas, se trata de indios, de toda lacra, toda estigmatización es usada para disminuir la fuerza en las comunidades. Desacreditar, o sea, buscan desacreditar lo que estos hermanos están denunciando, ¿no? Mientras ellos viven en comunidad con la tierra, ese anuncio de comunidad que viven es una denuncia también a estas cuestiones, y esas cuestiones son las que hacen que los criminalicen, muchas veces a través de lo que vos estás diciendo, de manera de desacreditar el relato por el cual están comentando, están diciendo y están denunciando este tipo de atrocidades en los lugares donde viven. Y ahí es donde entra la división de las familias también. Es muy complejo. Nosotros tenemos varios mártires, varias mujeres y varones que dieron su vida en la defensa de sus territorios y de la madre tierra. Javier Chocobar, a nombrarlo, nuestro mártir, que allá en el 96, 97, para detener la empresa minera que destruía sus sitios sagrados de la comunidad indígena de Aguita, entre Tucumán y Catamarca, entre los cerros, donde le ponían el tendido de la red eléctrica para que pueda funcionar la minera, y donde le ponían el mineraloducto para transportar el mineral hasta Tucumán. Javier Chocobar fue aplastado cuando se trató de imponerse, de que no pasen las máquinas. La máquina lo pasó y bueno, lo mató. También la mataron a Berta Cáceres, por ejemplo. ¿Qué ibas a decir?
¿Cómo ves esto de la ratificación del acuerdo de Escazú aquí en Argentina como posibilidad? Nos faltaría un país para que pudiera hacerse, ¿no?, efectivo Exactamente, esto aquí en América exactamente, Latina. exactamente. Es una gran oportunidad, ¿eh? Es una gran oportunidad. Esperando realmente que este acuerdo sea obligatorio, porque fíjate, miren, uno de los proyectos que te nombraba recién que estamos trabajando y que consiste en investigar también lo que está pasando con el litio en Fiambalá, en la zona del Claro. volcán de Fiambalá, también intenta ver, o sea, una de las pistas para investigar es hasta qué punto los principios rectores son tenidos en cuenta. Fíjate que en el año 2011 los principios rectores son aprobados por la Organización de Naciones Unidas para parar un poco el avasallamiento y la destrucción y la vulneración de derechos humanos y colectivos que provocan las empresas transnacionales. A esas se han adherido casi todas las transnacionales. Nuestro país también se ha adherido Colombia, se ha adherido Perú, se ha adherido Brasil, pero las empresas no le llevan el apunte, como los principios rectores no son vinculantes, entonces... Ahí está la cuestión. Exactamente. Ahí está la cuestión. Entonces, bueno, ojalá que el Tratado de Escazú nos permita de alguna manera más efectiva lograr que los derechos no sean tan vulnerados en nuestros pueblos, ¿no? Qué bien La dicho. madre como Tan sujeto. vulnerados, porque ya a esta altura, que no sean tan vulnerados, tan perversamente y groseramente vulnerados. Entonces, tal cual. Y como decíamos, el capitalismo no es solamente una máquina depredadora, productora de productos, valga la redundancia, es productora de subjetividades. Y esto es lo más triste, porque con la generación de imaginarios sociales infectan los imaginarios de la gente, de las comunidades, generando la pandemia del individualismo y del consumismo. Estas enfermedades ocultas configuran las subjetividades que luego, en vastos sectores sociales, se mueven entre la indiferencia, la apatía y el aplauso. También, por acción o por omisión, resultan engranajes claves en la maquinaria depredadora del gran capital. Ojalá que esto nos permita despertar humanidad, como decía Berta Cáceres, ¿no? Despertar para tomar conciencia de la magnitud del drama que estamos viviendo y que nos afecta a todos y a todas. Por supuesto, a las poblaciones más empobrecidas. Nosotros las llamamos empobrecidas, porque muchos hemos tenido que caminar acompañando comunidades en el interior de nuestra provincia, con el BP antiguo, trabajando con los que significaban el resabio de la esclavitud de empleadas domésticas y peones rurales, y la gente se consideraba pobre por disposición de Dios. Había sido evangelizada, mejor dicho, desevangelizada. Desevangelizada, tal cual. Y tenía la convicción de que por castigo de Dios, por merecimiento, porque eran madres solteras, porque, bueno, una serie de porqués, sí, Dios las había castigado y por eso decían, unos nacen con estrella y nosotros nacemos estrellados, por ejemplo. Revertir todo eso nos ha significado aprender la palabra de Dios, aprender el Evangelio, contextualizarlo, descubrir que de la mano de Dios no sale nada malo, que la injusticia es consecuencia humana y que la pobreza es provocada. Por eso decimos, son poblaciones, comunidades empobrecidas, despojadas, vulneradas en su derecho a la vida. Y para que esto ocurra, tiene que ser considerada inferior. Por eso decimos, el capitalismo no funciona sin el colonialismo y sin el patriarcado y sin el antropocentrismo. Tiene que darse esa conjugación
de ideologías, de mitos de la modernidad, que se considera a unas clases sociales más altas, en una jerarquía, en una condición de inferioridad a pueblos campesinos, a pueblos negros, afrodescendientes, a pueblos indígenas, a mujeres, a sexualidades disidentes, a gente inferiorizada por su clase, por su falta de capital, porque no son blancas, no son varones. El tema es, ¿sabes, Rosa? Que creo que es lo que nos interpela a nosotros como hermanos de Jesús, como seguidores de Francisco, es en qué lugar estamos parados, ¿no? Porque, a ver, todos podemos tener conceptos en un montón de cosas que pueden ser conceptos que hemos aprendido, conceptos que hemos escuchado, conceptos que nos han enseñado en nuestro entorno, en las escuelas, en un montón de lugares. Este bombardeo permanente de lo mediático y de la información que llega a través de las redes sociales. La cuestión es, una vez que hemos podido reflexionar sobre estas cuestiones, tenemos que empezar a desaprender estas miradas tan elitistas, ¿no? Y empezar a mirar con los ojos de Dios. Ya lo creo. ¿No? Con los ojos que Él mismo nos mira. Esa es, me parece, nuestra tarea más ardua, porque también tenemos que ser hermanos de penitencia y decir esto. Nuestra penitencia es ser fieles al amor de Dios por cada ser humano y por nuestra hermana Madre Tierra. Esa es nuestra vida en penitencia. Sí, ya lo creo. Esto nos toca mucho, muy profundamente, porque somos parte de la Iglesia, si bien no de la jerarquía que decide y bueno, manipula la palabra de Dios, que hay parte de la jerarquía que sí manipula la palabra de Dios. No nos olvidemos. Yo creo que aquí en Argentina ha habido un cambio muy importante en cuanto a la mirada sobre lo que es el rol de la Iglesia en cuanto a este tipo de situaciones que han suscitado y que han sucedido con respecto al extractivismo. Creo que la Laudato Si los ha confrontado a cada uno con su propia concepción y ha habido un cambio muy fuerte, si bien hay todavía espacios que son muy difíciles de que puedan ver estos cambios, lo importante es que los hay y que en los espacios donde todavía estos cambios no se dieron, nosotros como franciscanos podemos llevar esta palabra de amor a la Madre Tierra y a nuestros hermanos más vulnerables, anunciando lo que siempre digo, ¿no? Esto de anunciar lo que es el amor. Si vos anunciás lo que es, está bien, lo que es el amor, inmediatamente salta lo que es lejano al reino de Dios y su justicia. Ya lo creo. Fíjate, Miriam, que justamente lo que estás diciendo, desaprender, ¿no? Desaprender del patriarcado, desaprender de la colonialidad que ha hecho posible desde la primera colonia, lo que vos decías al comienzo, ¿no? El extractivismo no es nuevo, el extractivismo lleva más de 5 siglos, ha empezado, no por nada, el oro, el cobre, la plata, el caucho, la caña de azúcar, el café, una lista interminable de materias primas, de recursos naturales, que son bienes comunes, que son posesiones de nuestra madre tierra, que nos ofrece no para que pisoteemos, no para ser como se creía, como se malinterpreta la palabra de la Biblia, que somos el rey de la creación, el ser humano.
¿Para qué? Tal cual. En vez de considerar como San Francisco que somos para cuidar, somos la parte de la tierra, somos hijos nacidos de la tierra, hijas nacidas de la tierra. De ella Tal somos cual. la parte sensible, la parte que puede conmoverse, la parte que puede comprender, la parte que puede cantar, sorprenderse y dignificar la vida. Si no lo hacemos, Ese me parece que es un rol que lleva un proceso de caminar y de arrodillarse, ¿no? Caminar para no detenerse y arrodillarse frente al Creador y a su creación para poder caminar y para poder mostrar que el reino de Dios ya está. Es un ya, pero todavía no. Y nosotros tenemos que colaborar para que ese todavía no sea. en la cantidad de comunidades que están peleando por el agua, luchando para que no le envenenen el agua, está Dios acompañando. Y tenemos que, como vos dices, ¿no? Este proceso, este tiempo es de restaurar dos pecados originales que ha provocado el capitalismo neoliberal. Y ojo, hay que reconocer en primer lugar que nacimos y crecimos en este imperio, que nos atraviesa el patriarcado, nos atraviesa el colonialismo, nos atraviesa el sexismo, nos atraviesa el racismo. Somos ya hay un compañero nuestro, Raúl Sivechi, que dice, ya lo tenemos en el ADN, al consumismo y al crearnos superiores. Sí, pero en el ADN fue incorporándose. Yo te digo, cuando era pequeña, en mi casa no se compraba lo que no se necesitaba. Fue un fuerte proceso de la década del 80 y del 90 el consumismo. Claro, porque a través de la globalización tomamos costumbres que no eran nuestras. Claro, necesitaban generar la deuda externa para poder sacar más recursos de la madre tierra, más bienes comunes de ahí, ¿no? Entonces, decía que hay dos pecados capitales, ¿no? En el capitalismo, de creernos como seres humanos superiores y por fuera de la naturaleza, no reconocernos hijos de la madre tierra. Nacimos del barro. Adán es eso, hijo hecho con el barro, ¿no? Ese relato bíblico, esa imagen tan hermosa, ¿no? Del ser humano nacido del barro, amasado con el barro de la madre tierra. Eso somos. Recuperar eso y recuperar la comunalidad, recuperar que somos comunidad, el tratar de recomponer las fraternidades, las pequeñas fraternidades, porque nuestro egoísmo, el individualismo exacerbado de este capitalismo patriarcal y colonial, nos ha considerado independientes. La libertad pasa por la independencia. Y somos, bueno, una gran riqueza que tenemos los franciscanos, y te digo, la OFS en el mundo y aquí en Argentina, es que todos, estemos donde estemos, pertenecemos a una fraternidad. Este es nuestro lugar de precedencia, ahí crecimos espiritualmente, ahí nos acogieron y ahí seguimos recibiendo hermanos. Y esta riqueza es una riqueza para compartir y para poder transmitir, ¿no es cierto? Así que bueno, mira, estamos justo en los tiempos ya, ¿qué te parece? ¿Querés que vayamos mostrando el último video que vos nos trajiste para compartir? Me encantaría decirles que el muchacho que va a hablar, bueno, el chango que digo yo, que va a hablar, es el papá de Isa, la que estuvo en el peso del oro. Mirá, para qué casualidad, bueno, nada es casualidad. Se llama Aldo Flores. Se llama Aldo Flores. Y escuchémoslo porque es muy reciente. Esto es de hace poquito. Hace unos días atrás. Dale, mirá vos. Ahí está Aldo Flores. Mirá qué lindo conocerlo. Es un chango de 70 años, mire. Hoy, 25 de septiembre del 2020, viene el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a nuestro pueblo, Andalgalá, buscando la licencia social que nunca se la vamos a dar.
viene acompañado de todo el aparato represivo que nos reprimió a la mañana temprano, y entonces nosotros creemos que con esto las acciones de las empresas que vienen a invertir en Andalgalá, en la minería, jamás van a ser confiables, siempre se van a ir para abajo, porque el pueblo le está diciendo no a la minería, ni a todos los políticos entregadores que tenemos acá en Andalgalá y en Catamarca. Todos los políticos solamente les interesa el negocio. Por ejemplo, Raúl Jalil, él viene a apoyar a la minería porque la minería mata, y él es dueño de todas las clínicas, de todos los sanatorios, de todas las farmacias de Catamarca. A él les conviene que haya muchos enfermos en nuestro pueblo para hacer el negocio que le vendría a ser muy rentable para el gobernador. Y nombra acá para que lo vengan a apoyar índice, le dice. Ahora no le dicen más ñoqui, le dicen índice a un grupo de gente que los tienen solamente para que vengan a apoyar, a aplaudirlo cuando llega. Pero ahí está el pueblo de Andalgalá le dice no, y le van a seguir diciendo siempre no a la minería, porque la minería mata, la minería contamina. Queremos la vida, queremos el agua, y entonces no tienen licencia social en Andalgalá. Bien claro, no tienen esto de la licencia. Yo creo que algo que va a aportar el acuerdo de Escazú a todas estas situaciones es la habilitación ineludible del acuerdo social para que se hagan para que se haga cualquier emprendimiento que involucre situaciones en donde se esté explotando de alguna forma los bienes de la madre tierra, ¿no? Así que bueno, ¿qué te puedo decir, Rosa? Para nosotros es un placer tenerte acá con nosotros, dada la vasta experiencia desde donde hablas. Muchas gracias. Sí, gracias a las compañeras, a mis compañeros, a mis hijos, a mis hijas que tanto me han enseñado, a mis nietas, a mis nietos. La vasta experiencia de donde hablas, porque es importante que puedan tener un espacio las personas que están involucradas directamente y no hablan desde una cuestión filosófica, intelectual, sino que están hablando desde una praxis que la llevan a decir lo que dicen, ¿no? O sea, que han puesto el cuerpo y que lo siguen poniendo a lo largo de los años. Porque nada, como dice la Laudato Si, nada de lo humano ya nos es indiferente. Nada de lo humano nos es indiferente. Así comienza el Papa la Laudato Si. Es uno de los primeros apartados. Nada de lo humano nos parece indiferente. Y ustedes hace muchos años que están dejando su vida en esto. Que Dios los bendiga. Cuenten con las oraciones de la OFS para que este trabajo que están haciendo de cuidar a nuestra hermana Madre Tierra, a sus habitantes y a nuestros hermanos más vulnerables, les sea algo que a ustedes los pueda poner en el espacio de hermanos proféticos. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Hoy por hoy, la profecía es muy necesaria. Si hay algo que el Papa Francisco, creo que por lo que ha caído bien, y por lo que no ha caído para nada bien también, es por su visión profética. Y va a ser muy fuerte la nueva encíclica que va a sacar el 3 de octubre sobre lo que es ser hermano, Fratelli Tutti. Los otros días nosotros tuvimos una charla sobre querida Amazonía y también fue muy fuerte. Así que bueno, Rosa, ¿qué te puedo decir?
Un abrazo para Lacho, para Belén, que la conozco, y para todos tus hijos y nietos. Que Dios los bendiga, están en nuestras oraciones. Igualmente, igualmente, igualmente. Dios de Así algún bien. modo, como todo está conectado, esto también está conectado. Esta espiritualidad que llamamos ecoespiritualidades, porque son muchas, diversas, coloridas, de distintas formas, de distinta expresión, que tienen la riqueza heredada de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, que tienen la negritud de la raza negra que tanto nos ha aportado, y bueno, y tienen esa capacidad del pobre a la resistencia. Así es. Bueno, hermanos, espero que hayan podido disfrutar en el sentido de haber encontrado y haber escuchado de primera mano qué es el extractivismo y cuáles son sus consecuencias. Fíjense que no involucraba únicamente a metales y montaña, ¿sí? Esto es mucho más. Mucho más. Esto es mucho más, mucho más. Ya lo creo. Y nosotros como franciscanos y franciscanos seglares y franciscanas seglares, al menos tenemos que conocer estas situaciones, conocerlas, mirarlas, contemplarlas con los ojos de Jesús y después ver a nosotros y a todos los que están mirando esta webinar, qué es lo que quieren para ustedes y para las futuras generaciones, como Isa, por ejemplo. Muchas gracias por haber participado de esta webinar. Les cuento que el próximo viernes a las 19 horas vamos a tener otra webinar con las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia. Cariñosamente nosotros las llamamos las peques. Son religiosas que trabajan incansablemente por los más vulnerables, los más pobres, y vamos a tenerlas también en primera mano contándonos cómo trabajan en el Cotolengo de Bahía Blanca. Les mando un abrazo enorme y como verán, hermanos, como decía nuestro querido Padre San Francisco, comencemos, hermanos, porque todavía, hasta ahora, poco o nada hemos hecho. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Cristo nos trajo el camino y la forma de caminar, pues también en este tiempo nos envía a misionar. Puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar, para que nunca decaigan nuestras ganas de misionar.